presentamos una caracterización de subespacio vectorial. Supongamos que V es un K-espacio vectorial y S es un subconjunto de V. Entonces son equivalentes, 1, que S sea un subespacio de V, y 2, que S sea distinto del vacío y que alfa V más beta V doble pertenezca a S para todo alfa beta perteneciente a K para todo V doble perteneciente a S. Bueno, en primer lugar, recordemos que S es un subespacio de V, S es un espacio vectorial dentro de V con las mismas operaciones, suma de V restringida a S y ley de composición externa de K restringida a S. ¿Vale? Entonces, ese subespacio de V, bueno, la definición que dimos, que es eso que acabo de decir, es que S es un subconjunto de V distinto del vacío y que se cumplen pues dos condiciones. Vamos a escribir la condición A, que U más V pertenece a S para todo UV perteneciente a S, y B, que si lambda pertenece a K y U pertenece a S, entonces lambda U pertenece a S, para todo lambda perteneciente a K y para todo U perteneciente a S. Entonces, eso es lo que significa 1 y hay que demostrar que este 1 es equivalente a este 2 que ponemos aquí. Entonces, para demostrar que son equivalentes, sí, solo sí, o sea, hay que demostrar 1, sí, solo sí, 2, pues demostraremos que 1 implica 2 y que 2 implica 1. Entonces, en primer lugar, demostremos que 1 implica 2. Entonces, supongamos eso que hemos escrito en azul ahí, y entonces, pues demostremos que ese es distinto al vacío. Está claro, claramente ya tenemos que ese es distinto al vacío porque lo sabemos de la definición de subespacio, ¿vale? También que ese es subconjunto de V porque lo pone al principio de todo en la proposición, Entonces ahora demostremos pues esta condición que tenemos aquí, alfa V más beta V doble pertenece a S para todo alfa beta perteneciente a K para todo V doble perteneciente a S. Entonces vamos a suponer sean alfa beta pertenecientes a K y V doble pertenecientes a S. Y quiero demostrar que alfa V más beta V doble pertenece a S. Mira, tenemos alfa pertenece a K y V pertenece a S. Luego sabemos de la condición B de ser subespacios, pues que si tenemos un escalar por un vector de S, pues si hacemos la ley de composición externa, eso pertenece a S. ¿Vale? También sabemos, pues lo mismo, ¿no? Si tenemos el escalar ahora beta con el vector de S V doble, pues por la condición B también pues se tiene que beta V doble pertenece a S. Y ahora tenemos un vector de S por un vector de S, por la condición A, si tenemos dos vectores de S, pues se tiene que alfa V más beta V doble pertenece a S. Y por lo tanto se tiene demostrado que 1 implica 2. Y ahora nos falta demostrar que 2 implica 1. O sea, tenemos que demostrar que si se tiene esa condición para un subconjunto no vacío de V, esa condición donde aparecen dos escalares y dos vectores, entonces se satisface la condición A y la condición B. Bueno, que ese sea subconjunto de V lo tenemos en el enunciado arriba, que es distinto al vacío, pues ahí aparece claramente en 2. Entonces hay que demostrar pues estas dos condiciones, el A y el B. Entonces la condición A, vamos a demostrarla, supongamos que U y V pertenece a S y queremos demostrar que U más V pertenece a S. Entonces U más V, bueno, para demostrar que algo pertenece a S utilizando la condición 2, fíjate que necesitamos dos escalares y dos vectores. Aquí ya tenemos dos vectores de S, me faltan dos escalares para hacer escalar por vector más escalar por vector y entonces asegurar que esto pertenece a S. Aquí tienes que tener vectores de S y aquí tienes que tener elementos de K. Entonces, ¿cómo puedo escribir U más V como un escalar por un vector de S más un escalar por un vector de S? Mira, los vectores de S ya los tienes aquí, U y V. Y ahora fíjate que con esto ya tienes U más V. Entonces, ¿qué escalares tienes que poner ahí? Pues claramente el 1. Entonces, tenemos aquí que U más V se expresa como escalar por vector de S más escalar por vector de S. Entonces, aplicando la condición 2, pues eso pertenece a S.
Así acabamos de demostrar que si sumamos dos vectores de S, el resultado te da en S. Y ahora vamos con la condición B. Suponemos que lambda pertenece a K y U pertenece a S, y hay que demostrar que lambda U pertenece a S. Bueno, para demostrar que lambda U pertenece a S, por lo mismo de antes, tengo que expresar lambda U como escalar por vector más escalar por vector, esos vectores de S. Escalar por vector más escalar por vector. Aquí tienes que escribir dos vectores de S y aquí tienes que poner escalar de K, escalar de K. Entonces, ¿cómo escribimos lambda U como escalar por vector de S más escalar por vector de S? Pues mira, tú te escribes aquí lambda U. Fíjate, con lambda U ya tenemos lambda U, o sea que lo que ponemos aquí tiene que ser 0. Entonces, ¿cómo podemos obtener el vector 0 de un escalar por un vector de S? Pues mira, vamos a poner aquí ese mismo vector de S y ahora vamos a poner aquí pues el escalar 0. Entonces tú sabes que si haces el escalar 0 por cualquier vector, ese vector está en S, luego está en V, eso te queda 0, y lambda U más el vector 0, pues eso te queda lambda U. Entonces ya hemos expresado lambda U como escalar por vector más escalar por vector, y por lo tanto tenemos que esto pertenece a S, aplicando de nuevo pues la condición 2, que es de la que partimos. Y por lo tanto hemos demostrado que S sea subespacio de V es equivalente a que S sea distinto de vacío, y a que se cumpla que para todo alfa beta perteneciente a K, para todo v perteneciente a S, alfa v más beta w pertenezca a S. Bueno, antes de terminar, pues fíjate que para demostrar antes, por definición, que algo es subespacio, pues había que demostrar dos condiciones. Aquí, a partir de ahora, pues como hemos visto que 1 y 2 son equivalentes, pues para demostrar que algo es subespacio, pues con demostrar una condición sobra. No hace falta hacer dos, sino una. Es mejor ver solo una que demostrar dos condiciones, pero fíjate que esa condición única que tendrías que ver pues es más compleja que cada una de esas dos condiciones. Entonces veremos cómo, dependiendo de la situación y lo que queramos hacer, cuando analicemos si algo es subespacio, pues utilizar la condición 2, y a veces pues nos interesará verlo por definición, por la condición 1. Eso pronto vamos a hablar sobre ello.